Y yo le puse como título a esta enseñanza: fueron, siguen y seguirán. Los milagros de Jesús siempre estarán vivos, ¿verdad? Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Yo creo que muchas veces nos llegamos a acostumbrar a ver las bendiciones de Dios, a ver los milagros de Dios y no los resaltamos, ¿verdad? No lo glorificamos a Él. Pero yo creo que el Señor se agrada cuando podemos venir y orar por algo y ver la respuesta. Y muchas veces nos quedamos nada más así, pues ya sanó, ya proveyó, ya, ¿no? Más gracias Dios, pero hasta ahí. Pero al Señor le gusta que vengamos, ¿verdad? Con una ofrenda de gratitud, una ofrenda de nuestro corazón de amor. Y precisamente quiero darles la noticia, ya ven, no sé si recuerden que estuvimos orando ay, se me fue el nombre, por Fabiola, de la ciudad de León, Guanajuato, que pues estuvo entre la vida y la muerte, estuvo muy grave, pero gracias a Dios y para la gloria suya, ya fue dada de alta, ya está en su casita recuperándose. Gracias a Dios, ¿verdad? Es uno de tantos milagros que Dios está haciendo y que Dios seguirá haciendo. Por eso me gustó este título. Fueron muchos milagros, ¿verdad? Antes, como en la historia que vamos a ver hoy, siguen presentes los milagros de Dios y seguirán, ¿verdad? Los milagros de nuestro Señor. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 14. Es algo larguito, pero tenemos que leerlo para poder entender, ¿verdad? Para poder entender la enseñanza. Nos dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, ¿verdad? Para probar la fe de Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios, dice, de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Está hablando de varones, ¿verdad? Y dice que es una multitud. En una multitud hay varones, hay mujeres, hay niños, ¿verdad? Entonces aquí nada más está mencionando los 5,000 varones. Y está emocionante la historia. Veamos cuán grande milagro hizo aquí Jesús. Y sigue diciendo la lectura: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y aquí el Señor me habló porque estaba escribiendo esto, y cuando de repente me dice mi hija ayer: mamá, abrió el refri y vio unos nopalitos que estaban ahí. Dice: yo creo que hay que hacerlo, ¿no, mamá? Antes de que se echen a perder. ¿Y qué creen? La mamá se tardó mucho, se echaron a perder. Y luego mi cuñada dice: ¿cómo es la piña que compras? La piña que está aquí ya se echó a perder. Entonces dije: ay, yo escribiendo esto de la palabra, pues haré y pedí perdón a Dios, ¿verdad? Porque aquí nos enseña el Señor que no debemos de desperdiciar la comida, no debemos de desperdiciar nada. Aquí me puse a cuentas con Dios. Podemos decir que fueron unos simples nopales, que fueron una simple piñita, pero aquí Jesús lo dice, ¿verdad? Que no se perdiera nada, ni un pedacito de pan, y los puso a recoger todos los pedacitos que quedaron, ¿no?
Entonces dice, recogieron panes y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vemos que milagros, o sea, estamos acostumbrados, como aquí dice que la multitud, ¿verdad? Estaba acostumbrado a ver los milagros de Jesús, ¿verdad? Por eso, pues lo siguen los milagros y las multitudes, y muchos seguían a Jesús para ver esos milagros de sanidad, ¿verdad? Porque aquí dice que estaban asombrados. La gente se sentía impresionada, en especial por su poder para sanar. Ya vimos cómo sanó al hombre de la mano seca, ¿verdad? Vimos que sanó, a ver, ¿a quién más? Al gadareno. ¿A quién más? Llevamos 3, a ver. Se limpió, ¿pero de quién? El leproso, ¿verdad? Entonces, la gente estaba acostumbrada a ver esos milagros de sanidad. Pero aquí, ellos como nosotros vamos a ver cómo iban a presenciar un milagro diferente, un milagro de provisión, un milagro de prosperidad, ¿verdad? Y esto también viene en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, también ahí lo podemos ver en la historia. Puede diferenciar un poquito que sea más extendido, pero es la misma historia. Entonces, también en Marcos, capítulo 6, podemos ver esta historia de esos milagros. Jesús hace y hará milagros extraordinarios, ¿verdad? Este milagro de Jesús se centra en multiplicación de panes y peces para alimentar a miles de personas, pero también está demostrando el poder divino, ¿verdad? Porque no era algo sencillito, ¿verdad? Solo Dios puede hacer. La compasión por los necesitados es lo que demostró también aquí, y la importancia de la fe y la generosidad. A muchos o a todos nos vienen problemas de escasez o financieros, ¿o no? ¿Verdad? Yo creo que hay tiempos para cada uno, yo creo que todos hemos pasado por esas situaciones de escasez, tiempos de que no hayamos ni qué hacer, ¿verdad? De que viene esa necesidad, ese problema financiero. Entonces, y también vienen muchas preguntas, ¿verdad? Con la necesidad vienen preguntas, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Cómo le vamos a enfrentar esta situación? ¿Cómo vamos a solventar cada necesidad? Jesús preguntó esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a alimentar estos? Pero ¿creen que porque Jesús no podía? No, ¿verdad? Claramente lo dijo ahorita que leímos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a alimentar a estos? Él ya sabía cómo lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, pero preguntó para probar la fe de Felipe, ¿verdad? Y de los discípulos. Y quiere también probar tu fe, varón. Quiere también probar tu fe, mujer. ¿Sí? Entonces, aquí en esta noche el Señor nos está poniendo a prueba, ¿verdad? ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿Qué tanto estamos de verdad creyéndole a Dios en su palabra? ¿Estamos confiados en Él? ¿Verdad? Estamos siendo probados. Cuando estamos en situaciones difíciles, pues no es porque Dios no nos quiera o porque Dios nos esté castigando, ¿verdad? Muchas de las veces es porque el Señor quiere probar qué tan fuerte es nuestra fe en Él, qué tan fuerte, qué tanto podemos creerle en que Él nos va a sacar de esa situación que estamos pasando. ¿Sí lo creen? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Aquí se destaca la capacidad de Dios para transformar lo poco en abundante, incluso usando los recursos limitados de una sola persona para satisfacer las necesidades de muchos, ¿verdad? Una multitud. Lo que nos sirve de lección a nosotros, amados, como creyentes, que podamos ofrecer nuestros dones, ¿verdad?, al servicio de Dios. ¿Qué don tienes? Hemos hecho esta pregunta varias veces. ¿Qué don tienes? ¿En qué dones te mueves? ¿Qué has visto
en qué Dios te usa. Por ejemplo, Lidia, un día el Señor me puso que oraras por mi mano, ¿verdad? El Señor, yo creo, y ahorita te estoy confirmando, yo creo que Dios te dio el don de sanidad, porque mira, mi mano ya va mucho, mucho mejor. Entonces, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sigamos orando y declarando y pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué don me diste? Si no lo has descubierto todavía, pregúntale, ¿qué don me diste? ¿En qué me puedo mover o en qué don me puedes usar tú en sanidad? A lo mejor no todos tenemos el don de sanidad, pero tienes el don de evangelizar. Mi esposo, ese fue el primer don que se dio cuando conocimos a Cristo. Él empezó a compartir la palabra. Al día siguiente que conocimos, no sabía nada de la palabra, pero él fue y dijo, he ido a un lugar donde me presentaron a un señor que se llama Jesucristo, ¿verdad? Y yo te invito a que vayas. Y les empezó a compartir de la palabra de Dios. Entonces, mi esposo, su primer don que vimos fue el de evangelizar, el de evangelismo. Hemos visto ya en el transcurso de estos 20, ¿qué? ¿Tenemos de conocer al Señor? 20 años de conocer a Cristo. El Señor nos ha mostrado varios dones en los cuales mi esposo se mueve, el Señor lo usa, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos, no un don, tenemos varios dones. Pregúntenle a Dios, ¿qué don me has dado, Señor? Los dones son regalos de Dios. Entonces, ¿qué te ha regalado Dios que lo has tenido ahí guardadito? No lo has sabido usar. Pregúntale a nuestro Señor, Padre, úsame en esos dones que tú me has dado. Si por lo menos en uno me usas, Dios va a hacer muchas cosas en tu vida y a través de ti. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Sí? Quiero llevarles a ver unos puntos claves de esta historia, de esta lectura que hicimos, de esta enseñanza. Quiero que veamos el poder divino y la creación, porque aquí en la lectura, recuerden, tenemos que tener fresca la lectura. Si no tienen ahí su Biblia, Mari lo está poniendo en la pantalla. El poder divino y la creación. El milagro demuestra el poder creativo de Jesús, capaz de crear algo de la nada. O sea, de 5 panes y 2 pececitos, pues era algo poco, ¿no? Algo de nada, a comparación de la multitud que tenía enfrente de Jesús. Entonces, de ese poquito, el Señor es capaz, ¿verdad?, de hacer algo, de crear de la nada, mostrando que solo Dios tiene tal poder para hacerlo, ¿verdad? Jesús siempre dio el lugar al Padre, ¿verdad? Que por medio de él, si el Padre no accede o no puede hacer esos milagros a través de Jesús, pues nadie los va a poder hacer. Así es que aquí también mostró el poder que está en el poder de Dios, ¿sí? Usando al mismo Jesucristo para en él realizar esos milagros, ¿verdad? También vemos la compasión de Jesús. Vemos que Jesús se compadeció de la multitud y atendió sus necesidades físicas incluso antes de que se lo pidieran. El Señor ya sabe por lo que tú estás pasando. El Señor ya conoce tus necesidades, ¿sí? Y antes de que se lo pidan, Él ya lo sabe, pero Él quiere que tengamos esa cercanía con Él, que tengamos ese acercamiento, esa confianza, esa fe, ¿verdad? De venir a Él y decirle qué necesidades estás pasando. Yo creo que el Señor Jesús es tan bueno, ¿verdad? Que Él veía a esa multitud como, dice en otro versículo, como ovejas sin pastor, ¿verdad? Y Él es tan bueno que Él se compadece en medio de las necesidades que tú estás pasando. Él se compadece de ti, se compadece de mí. Así es que en esas situaciones que estemos en problemas, ¿verdad?, tenemos que acudir al Padre, que sabemos que en el nombre de su Hijo Jesucristo está escrito que Él hará todo lo que necesitemos, todo lo que le pidamos, ¿sí?
Dale un aplauso a nuestro Dios. Vemos también aquí cómo muestra, ¿verdad?, el Señor de la mucha necesidad de la fe y la generosidad. Y la historia que leímos en el Evangelio de Juan invita a reflexionar sobre esa fe, sobre la generosidad. ¿Qué tan alta o qué tan baja, qué tan media está tu fe, varón, mujer? ¿En qué límite está tu fe, verdad? Y yo creo que cuando conocemos a Dios, cambiamos, ¿verdad? A lo mejor antes éramos egoístas, éramos envidiosos, ¿verdad? Pero cuando conocemos a Jesús, ¿verdad?, Él transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestro corazón, nos hace más sensibles, ¿verdad?, a ver las necesidades de las otras personas. Yo creo que ese es el amor que Dios deposita en tu corazón para que puedas amar, ¿verdad?, con ese amor de Él, que Él ha puesto un cachito de su amor en nuestro corazón para que podamos dar a aquellos que necesitan ese amor, ¿sí? Entonces podemos ver que el Señor pone en nosotros esa generosidad. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer, ¿verdad? Cuando tú sientas algo de dar, de bendecir a otras, no te detengas, no te hagas la sorda. Yo muchas veces me hice la sorda, ¿verdad? El Señor hablaba, me ponía cosas en mi corazón y yo me hacía la loca que no escuchaba, pero tenemos que estar atentas a la voz de Dios porque muchas veces pensamos, ¿verdad?, que vamos a bendecir, pero cuando nosotros bendecimos a alguien con algo, de verdad que viene la bendición multiplicada a tu vida, ¿sí? Porque esa es la naturaleza de Dios. Si tú le das algo o estás cumpliendo con los mandamientos que Él estableció en la palabra, Él no miente. Y Él dice, ¿verdad?, te bendeciré y serás bendición. Entonces, cuando nosotros bendecimos, pues, por lógica, como dice la palabra, Él nos va a bendecir, ¿verdad? Nos va a dar siempre más de lo que nosotros podamos dar. Vemos que de la escasez podemos ir a la abundancia. Jesús tomó el pequeño almuerzo de un niño, ¿verdad? Hablaba de 5 panes y 2 peces, y lo convirtió en alimento suficiente para miles, llenando al final 12 cestas con lo que sobró. Entonces, de algo poco, el Señor nos lleva a mucho más, ¿sí? De la escasez a la abundancia. El valor de lo poco, el milagro subraya aquí, ¿verdad?, que incluso lo que parece poco puede ser mucho en las manos de Cristo Jesús, animando a no avergonzarse, a dar de lo que tienes. Tal vez el niño, pues, de ver tanta gente se espantaba, ¿no? Yo me imagino, y no mostraba lo que él traía, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos 5 panes y 2 pececitos? Entonces, yo creo que, o muchas veces estamos así nosotros, ¿verdad? Nos avergonzamos. No, pues, ¿qué es esto, verdad? Para lo que tiene ella, para lo que tiene él, ¿qué puede ser esto que yo tengo, esto poco? Pero en las manos de Dios, ¿verdad?, como nos dice aquí, lo poco Él lo vuelve en mucho, en abundancia. Dale un aplauso a nuestro Dios, ¿verdad? No nos avergoncemos de que tal vez en esos tiempos difíciles podemos contar con poco, ¿verdad? Pero tenemos que caminar con la fe, con la confianza de que ese poco, cuando se lo damos o lo depositamos a Cristo Jesús, Él lo multiplica, Él lo bendice, ¿verdad? Él lo hace en abundancia. Y vemos también que el milagro sobrenatural se manifestó después de que Jesús dio gracias, ¿verdad?, al Padre, y repartió los panes y así también los peces a los discípulos para que los discípulos fueran y se los dieran a la multitud. A mí eso me sorprende, ¿verdad?, estar Jesús con esos, o sea, es que es impresionante. Imagínate la canastita con esos 5 panes y 2 pececitos, ¿verdad? Pero ya cuando se lo dan a Jesús, Jesús da gracias, el Padre lo multiplica y empieza Jesús a repartir. Él da a los discípulos
y sigue dando, y los discípulos a distribuirlo, ¿verdad? La multitud, y siguen dando, y se asoman a la canasta, y pues siguen dando panes, siguen dando, siguen saliendo panes, el Señor sigue dando, sigue bendiciendo, ¿verdad? ¿A cuántas bocas, cuántos estómagos pudo llenar el Señor ese día, ¿verdad? Más de 5,000, aquí dice 5,000, pero eran más. Algunos teólogos hablan que mínimo eran 20,000 personas. Imagínense si con 5,000 me quedé yo así de wow, ¿verdad? Ahora tantas personas, gracias amor. Yo creo que nuestra imaginación no alcanza, ¿verdad? A entender, nuestra mente no alcanza a entender la magnitud de esos milagros de que Jesús hizo, que Jesús sigue haciendo aún en estos tiempos, ¿verdad? Pero vemos también la respuesta humana, la enseñanza en esta historia de cómo Jesús alimenta a una multitud. Nos invita a considerar cómo respondemos nosotros a las necesidades de los demás y a no dejarnos llevar, ¿verdad? Por las limitaciones que a veces tenemos, las limitaciones humanas. Nosotros mismos nos limitamos y nosotros mismos queremos limitar a Dios muchas veces, ¿sí? Muchas veces hemos estado en desesperación. Cuando hay una necesidad fuerte, un problema fuerte en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, yo creo que llega esa situación de desesperación, ¿verdad? ¿Alguien se ha movido en estado de desesperación? Yo creo que sí, ¿verdad? Queriendo en nuestras fuerzas, ¿verdad? Arreglar la situación de salud, la situación financiera o alguna otra situación, ¿verdad? Creo que tal vez todos hemos pasado por esa situación de desesperación, ¿verdad? De aflicción, de tristeza, de dolor muchas veces. Al enfrentar cualquier problema, recuerden el gran poder del Padre eterno para crear esos milagros que tú y yo estamos esperando. ¿Sí? ¿Alguien está esperando milagros de parte de Dios? Seguimos esperando milagros, ¿verdad? Ya vimos en la vida de Fabi cómo el Señor hizo ese milagro. Seguiremos viendo esos milagros. También les comparto ahorita aquí, estamos orando también por el señor Humberto. Iba a tener una cirugía hace 2 días que le detectaron cáncer de colon. No le hicieron la cirugía porque al parecer está muy crecido el tumor. Entonces sigamos orando. Creemos que Dios aún ahí se manifiesta para glorificar al Padre haciendo ese milagro de sanidad. Sigamos orando por el señor Humberto, por favor, para que el Señor tiene el poder para encapsular, para achicar esos tumores, para desaparecerlos, para sanar, hacer milagros creativos, ¿verdad? Como lo hizo aquí. Él crea nuevos órganos, Él crea nuevos huesos, nuevas partes de nuestro cuerpo. El Señor lo puede hacer, ¿sí? Y estaremos en espera de ese otro milagro, ¿verdad? Del señor Humberto. Dale un aplauso al Señor, que Él oiga, que Él sepa que estamos creyendo en Él, que nuestra fe es fuerte, es grande hacia Él, ¿sí? Y en lugar de ver el problema tan grande y pensar, es imposible, muchas de las veces lo pensamos, esa situación es imposible, no vamos a salir de esta, no vamos a librarla, ¿no? Pero debemos confiar en que Dios siempre tiene el control, Él siempre tiene el control y que Él puede actuar, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros lo dejemos actuar, ¿verdad? Que tú, mujer, tú, varón, lo dejes actuar en tu vida. Él puede hacerlo, Él puede hacer lo que menos nos esperamos o menos nos imaginamos. El Señor tiene ese poder, pero muchas de las veces nosotros mismos frenamos, ¿verdad? Los milagros de Jesús, frenamos esa intervención en nuestra vida. Tenemos que confiarle a Él, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra vida en sus manos, la vida de nuestras familias, la vida de nuestros conocidos, de esas personas que estamos
por quien estamos orando, ponerlos en sus manos. Y tenemos que estar seguros de que Él va a actuar en esas enfermedades, en esas finanzas que están, pues también están enfermas las finanzas, ¿verdad? El Señor puede sanarlas. Y en nuestra economía, recuerda y declara, tenemos que estar declarando la palabra, ¿verdad? Tenemos que estar declarando con fe que Dios está en control. Dios en todo tiempo está en control. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, ¿verdad? Y declarar que para Él nada es imposible. Está escrito. Y también hay otro versículo que puede estar declarando: todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo que podemos estar pasando, todo lo podemos pasar, superar en el nombre de Jesucristo. Todo. Pero son palabras que están en la Biblia, que son promesas de parte de Dios. Pero muchas veces pues no las conocemos porque no leemos la Biblia, ¿verdad? Tenemos que estar leyendo poco a poco, que se nos haga el hábito de estar leyendo para conocer las promesas que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para tu negocio, para tu trabajo, para tu familia. La Biblia está llena de promesas, ¿sí? Si no las hemos entendido o declarado, pues es porque no las conocemos, ¿verdad? Entonces yo te invito a que leamos la Biblia, a que tengamos ese tiempo de oración con nuestro Dios, para que Él pueda también Él hablarnos. Estamos leyendo su palabra, declarando su palabra, y Él nos vuelve a hablar, nos vuelve a dar esa palabra, ese alimento que estamos necesitando, ¿sí? Vemos también el rol de los discípulos. Los discípulos al principio intentaron buscar una solución humana imposible, ¿verdad? Porque era algo imposible. Aún diciendo que con 200 denarios de pan no iba a alcanzar. Entonces era algo imposible. Estaban buscando la solución humana, ¿verdad? Que a veces también nosotros lo hacemos. Queremos solucionar las situaciones en nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero hasta el final dejamos, ¿verdad?, a Dios. Dejamos la intervención de Dios, cuando eso es lo primero que tenemos que hacer: venir a buscar al Padre, a buscar a Dios, para que Él sea quien intervenga en esa situación difícil que estás pasando, en ese tiempo de escasez. El Señor tiene el poder, ¿verdad?, para que finalmente pueda convertirse en esa gran bendición, en ese gran milagro de parte de Dios. Y los discípulos aquí, ¿verdad?, se convirtieron en los agentes a través de los cuales Jesús distribuyó la comida, mostrando que Jesús obra a través de la agencia de las personas. Nosotros somos agentes, pero muchas veces no nos dejamos. Aquí les hemos enseñado, ¿verdad?, que tenemos que ir y compartir y evangelizar, ¿verdad? Y somos esos agentes de Dios, somos esos agentes que Dios quiere usar para ir y llevar esa palabra de bendición a aquellos que las están necesitando. Tú eres un agente de Dios. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos un agente enviada por Dios a las personas que necesitan. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Y quiero decirles que el Señor vio primero este problema, ¿verdad? La situación de la multitud. Pues se ve aquí como un problema ante los ojos humanos, ¿verdad? Pero Jesús lo vio primero y permitió que Felipe viera el problema. ¿Para qué? Lo leímos ahí, para probar su fe, ¿verdad? Porque hay veces que estamos como ellos que estaban con Jesucristo, y nosotros estamos en la presencia de Dios, y al momento el Señor nos habla, y sí Señor, pero salimos o nos damos la vuelta y nos enfrentamos con el problema otra vez, y vamos para abajo, ¿verdad? Entonces nuestra fe no está firme.
Y yo lo digo por mi persona, yo creo que nos falta mucha fe para creer realmente cada promesa de Dios, cada promesa que Él envía para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para nuestra familia, ¿verdad? Para esta iglesia. Dios ha dado promesas para esta iglesia y tal vez no podamos ver ahorita cumplida, ¿verdad? Las promesas que Dios ha dado. Pero yo tengo fe que Dios va a cumplir esas promesas que ha dado para ti, donde es Santa Fe. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. A Jesús nada se le pasa, ¿verdad? A Jesús, ya le moví aquí, permítame. A Jesús nada lo agarra distraído. Podemos creer que esto se le pudo haber salido de las manos, ¿verdad? La alimentación de los 5,000. Pero si está en la palabra que Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Él desde un principio supo lo que tenía que hacer. Y a él nada lo agarra por sorpresa. Con Dios podemos ver en Lucas 1:37 que con Dios nada es imposible, ¿verdad? Son las promesas de parte de Dios. Debemos de creer que todo lo imposible para nosotros, para Dios es posible. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios enorme. Entonces, para Él nada es imposible. Ay, perdón. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Lo poco es mucho cuando se le da a Jesús. De verdad que Dios nos sorprende cada día, que cuando le hemos entregado situaciones, Él responde. Él hace sus milagros cada vez que nosotros estamos creyendo en Él. Algunos se concentran en los problemas, como muchas veces lo hacemos tú y yo, ¿verdad? Otros hallan personas con soluciones, como lo hizo aquí Andrés, ¿verdad? Él anduvo buscando y encontró al muchachito, ¿verdad? Con su almuerzo. Y después de que Jesús usó ese almuerzo, ese pequeño almuerzo, ¿verdad? ¿A cuánta gente bendijo? Y aún al pequeño pues se le dieron, yo me imagino que se le dieron las 12 cestas de pan que sobraron, ¿verdad? Entonces a él todavía también le fue de bendición haber dado su almuerzo, ¿verdad? Él recibió todavía muchísimo más, ¿sí? Entonces podemos decir que Dios a menudo usa cosas pequeñas para bendecir a muchos. Y yo quiero que veamos unos ejemplos, ¿verdad? En las cuales Dios usó para bendecir a muchos. Vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, del 1 al 4, nos habla de la viuda pobre. Nos dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús exaltó a esta mujer, ¿verdad? Porque además de ser viuda, era muy pobre. Y al momento de las ofrendas, llamó la atención de Jesús. Y podemos ver aquí, pero ¿en qué nos puede, en qué bendijo aquí a los que estaban ahí, ¿no? Yo creo que el haber Jesús nombrado, mencionado a esta viuda, es de mucha bendición, ¿verdad? Que hasta el día de hoy nos sigue bendiciendo a nosotros, ¿verdad? Esas 2 monedas, esa acción de esta mujer viuda y pobre, ¿verdad? No retuvo esas 2 monedas que era todo lo que tenía, no las retuvo, no las guardó porque dijera, ¿qué voy a comer mañana? ¿Verdad?
o qué, o sea, con qué voy a suplir las necesidades que tengo. Echó ella todo lo que tenía. Y esas 2 monedas, ese acto de obediencia, bendijo a tanta gente que ha leído este versículo y nos sigue bendiciendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor por esta mujer, ¿verdad? Que no retengamos nosotros tampoco nuestra mano para bendecir, para dar, porque sabemos que al dar aquí en la casa de Dios, pues es para la misma casa de Dios, ¿verdad? Es para, pues cuántas cosas hay aquí que se necesitan, que también podemos, para bendecir a aquellos que vienen a este lugar, que vean bonito el lugar, pues es una bendición, que escuchen la palabra de Dios, es bendición, ¿sí? Aquellos que llegan cada día a los pies de Cristo. Otro ejemplo, algo pequeño que Dios usó, es la Honda de David. Es Honda, ¿verdad? Es la Honda de David. En Primera de Samuel, capítulo 17, bueno, en todo el 17 habla de David, de cómo se presentó a pelear con Goliat. Pero yo quiero que leamos del versículo 48 al 51, que nos dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, yo le digo honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella misma la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. O sea, vemos aquí pues el milagro, o sea, porque fue Dios, ¿verdad?, quien envió, quien direccionó esa piedrecita. ¿Qué tan grande puede ser en una honda? Bueno, yo me imagino como una resortera, pero esas de las hondas que se dan así, ¿verdad? Yo soy buena para la resortera. ¿Qué tan grande puede ser una piedra en una honda? Y sobre todo, pues la puntería para darle en la frente al Goliat, ¿verdad? Por mucha puntería. A mí también me gusta cuando voy hacia las ferias, así, tirar con el rifle de municiones. También tengo buena puntería, o tenía buena puntería. Pero bueno, aquí vemos cómo corriendo David, ¿verdad?, lanzó la piedra a Goliat, y justo en la frente se le clavó la piedra. O sea, fue Dios quien direccionó esa pequeña piedra, ¿verdad?, que fue tirada por la honda de David. Ese es un milagro que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Porque era David pues era pequeño, de estatura. Aquí menciona, bueno, en estos versículos, léanlo, Primera de Samuel 17, menciona cómo es Goliat, cómo era alto, traía su vestidura de guerrero, su armadura, ¿verdad?, muy pesada. Entonces, para poder aguantar ese peso, pues era un hombre grandotote. Y David era pequeño. Entonces, pues aquí vemos cómo Dios usa esa piedra y esa honda para poder derribar al enemigo de David, ¿verdad?, aquel que estaba blasfemando contra el Dios poderoso, ¿verdad?, contra el Señor Jehová. Vemos otra historia donde Dios también usó otra cosa pequeña, pero que para vencer y para bendecir a otros. Nos dice en Éxodo 14,
pero todo el 14, pero quiero que leamos del 14 al 16 y del 22 al 29. Y nos habla de la vara de Moisés. Nos dice así, Jehová, 14 al 16 y después del 22 al 29. Nos dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto yo lo tomo para mí. Desde aquí ya empezó a bendecir el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara. Ahí él le da instrucción, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Ahí está el milagro. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Imagínenselo. El mar, yo le tengo pavor al mar, pero imagínense, estar frente al mar, cuando Dios da esa instrucción a Moisés, levanta tu vara y alza tu mano, y el mar se abrió, y el pueblo de Israel pasó por el medio como si nada, o sea, el agua levantada de este lado, el agua levantada de este lado, y todo el pueblo pasó por el medio en seco, ¿verdad? Qué gran milagro, qué grandes cosas el Señor nos enseña y nos lleva a hacer y a conocer. Bueno, pues, ¿en qué me quedé? Ya me fui. Dice, bueno, sí, como el muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano nuevamente, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre los carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muros a su derecha y a su izquierda. Vemos ahí la grandeza de nuestro Dios, cómo Él protege a su pueblo y cómo con esa vara, pues, al obedecer Moisés la voz de Dios, ¿verdad? El mar se abrió, ¿verdad? Y todo el pueblo pasó en seco. Los egipcios, pues pobrecitos, murieron ahogados, porque fue cuando volvió a dar la instrucción Dios, levanta tu mano con la vara, y el mar volvió otra vez donde estaban los egipcios, pues se ahogaron todos, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios salió libre, ¿verdad? Cruzó ese mar, cruzó en seco, y ahí vemos cómo Dios es poderoso para abrirnos caminos donde hay tribulación. Dáselo fuerte, fuerte. Por último, ya no iba a poner pero me gusta esos ejemplos, esos testimonios de cómo Dios es tan poderoso y nos enseña, nos lleva a esas citas de las Escrituras que es verdad, o sea, Él no miente. Y vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, y ahí vamos a ver la vida de Gedeón.
de Gedeón. Es una historia también muy bonita, muy emocionante, pero aquí lo que Dios usó en las manos de Gedeón fueron las antorchas, unas antorchas, algo pequeño también, algo que al leer esta historia ustedes van a darse cuenta. Gedeón fue juez de Israel cuando la nación padecía la opresión de los madianitas. ¿Alguien recuerda quiénes son los madianitas? En una noche de oración estuvimos aquí y Dios puso, ¿verdad? Los madianitas son aquellos que robaban al pueblo de Dios. Y son esas, en lo espiritual, pues es el enemigo, ¿verdad? Que quiere venir a robar las bendiciones que Dios te da, ¿verdad? Entonces, aquí la nación estaba bajo opresión de los madianitas por causa de la desobediencia de Israel a Dios. Dios usó a Gedeón no solo para destruir un altar a Baal, era un pueblo idólatra y hay un altar al demonio, entonces a Satanás. Y Gedeón tuvo la valentía, ¿verdad? Y obedeció para ir y derribar ese altar a Baal. Pero también Dios lo usó para derribar a esos madianitas, para derrotarlos totalmente. Gedeón pidió a Dios unas señales, ¿verdad? Dudaba. Muchas de las veces nosotros estamos así, ay Señor, si va a pasar esto, pues enséñame, o dame una señal, muéstrame esto, ¿verdad? Para poder estar totalmente seguros de que vamos por buen camino. Pero así fue Gedeón, pidió a Dios una señal o señales que le indicaran si lo usaría o no para salvar a Israel. Y yo me acuerdo también cuando mi esposo lo llamaron del trabajo, que se regresara de León a México. Mi esposo hizo lo que hizo Gedeón. Mi esposo empezó a decir, cuando platicábamos, me decía, voy a pedir esto, que a nadie se lo dan. Bueno, ya vine a México y les exponía, les decía, pues si me vengo, si me dan esto, o sea, por ejemplo, en su sueldo, no recuerdo, fueron como 3 cosas, ¿no? En 3 viajes que dio, voy a pedir que me den esto. Y si sí, pues bueno, me vengo. Y pues sí, le aceptaron la primera. Y otra vez, voy a pedir que me den esto, que a nadie se lo han dado. Y no creo que me lo den, porque no nos queríamos venir de León. Pues que se lo aceptan. Y la tercera, pues se lo aceptan. Pues ya dijimos, bueno, Señor, está bien. Ya, y la hicimos de Gedeón, o la hizo mi esposo de Gedeón, ¿verdad? Pidiendo señales y Dios contestando. Entonces nos vinimos nuevamente a la Ciudad de México por el trabajo de mi esposo, pero pues Dios, tanto para irnos a México tenía unos planes, y cuando nos regresamos a México, él tenía planes, pero planes de él, que es el estar aquí. Estamos nosotros aquí porque él nos envió, porque él ya tenía preparado todo eso, nosotros ni nos imaginábamos, pero al cumplir esas señales que mi esposo pedía como Gedeón, pues vemos, ¿verdad?, que somos enviados por parte de Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Y así como a mi esposo le contestaba, Dios le mostró claramente a Gedeón que lo usaría. Y con 300 hombres, lean la historia, de verdad, está emocionante, con 300 hombres armados, no con lanzas, no con pistolas, no con espadas, sino solamente con trompetas. O sea, es algo ilógico que van a una guerra, no van a pelear, con trompetas y antorchas, esas antorchas encendidas en cántaros de arcilla. Entonces podemos ver que, pues yo digo, ¿cómo van a ganar esa batalla, no? Era algo ilógico, pero ahí estaba la intervención de Dios, ¿verdad? El mandato de Dios, porque Él le ordenó, ve, y primero mencionó muchos soldados, y luego de poco a poco le fue quitando, y hasta que quedó nada más con estos 300 hombres, armados solamente con trompetas, antorchas encendidas, en cántaros de arcilla. Es algo ilógico, ¿no? Para nosotros, pero pues sabemos que para Dios nada es imposible. Y así vencieron a los madianitas,
¿verdad? Porque fueron obedientes a la voz de Dios, que con esas cosas pequeñas pudieron vencer, ¿verdad? Debemos estar preparados, amados, para obedecer y actuar creyendo las promesas de Dios, para ser bendecidos por sus milagros a través de Jesús y de su Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Debemos estar preparados. Y estos son lecciones de milagros, estos ejemplos, esos testimonios que leímos, y así hay otros más, pero pues no acabaríamos. Pero esos me impactan, esos testimonios. Y yo quiero que entendamos que las almas hambrientas que nos rodean necesitan el pan de vida. Puede ser pan físico, como hemos visto en la historia, ¿verdad? Pero es más importante el alimento espiritual. Hay muchas almas, hay una multitud de gente que necesita ese alimento espiritual. Y nosotros somos esos agentes para ir y dar alimento a esas personas. Y Jesús quiere usarnos y quiere que tengamos con qué alimentar esas almas, ¿verdad? Debemos de estar preparados. Si nosotros les invitamos a que lean la Biblia, es para eso, para estarnos llenando de la palabra, que es el pan de vida, y podamos ir a compartir y alimentar a aquellos que están afuera, aquella multitud que está afuera, ¿sí? Entonces, Él quiere que alimentemos esas almas, que vayamos, compartamos la palabra de vida, que es la salvación, ¿verdad? La salvación eterna que está en Cristo Jesús. Con lo poco o mucho que sabes, con lo poco o mucho que has o hemos aprendido, ¿verdad? Tenemos que llevárselo a esa multitud. Mi esposo no sabía nada todavía de la Biblia cuando empezó a compartir. Y donde quiera que andábamos, orábamos por la gente, porque estábamos en nuestro primer amor, ¿verdad? Con Dios. Entonces, lo hicimos, fuimos obedientes. Y así ahorita el Señor nos está invitando a llevar ese pan de vida, ese alimento espiritual a la gente que está afuera. Sí, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Ya pónganse de pie. Vamos a orar rápidamente. Yo creo que hoy me tardé un poquito más, pero no me quise ir sin dar esos ejemplos. Yo creo que les fue de bendición, ¿verdad? Aprendemos, yo creo, la palabra siempre nos deja enseñanza. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor. Oramos para que nuestros oídos sean abiertos, Señor. Nuestro corazón esté dispuesto, Señor. Y que en nuestro corazón haya esa necesidad, Padre, de ir y llevar tu palabra, Señor. Pon en cada hombre, en cada mujer aquí presente, Señor, ese amor por la gente, esa misericordia, Señor, para poder hacer esos milagros, Padre, que tú nos enseñas. Alimentar esa multitud que está, Señor, en necesidad, que está hambrienta de tu palabra, Señor, que está sedienta. Ayúdanos, Señor. Instrúyenos, prepáranos. Háblanos, Señor. Háblanos. Danos instrucciones, que nuestro oído esté atento para escuchar tu voz y poder obedecer, Señor, tu palabra, tu ordenanza, Señor. ¿Cómo quieres movernos? ¿Cómo quieres usarnos? Activa nuestros dones, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Activa esos dones, Señor, para que sean movidos, Señor, en tu palabra y usados, Señor, para esa multitud que está afuera, Padre. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Bendecimos tu nombre y declaramos que no hay otro Dios como tú. Declaramos que tú eres un Dios poderoso, Señor, que solo de ti, Señor, viene ese poder para poder sanar, para poder salvar, para poder proveer. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos ser esas pequeñas cosas que tú puedes usar, Señor. Úsanos. Queremos ser esos instrumentos usados en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declara, di tu nombre. Yo, Araceli, digan su nombre. Me dispongo como esa cosa pequeña en tus manos para que me uses, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Dale un fuerte